estás, Álvaro? Buenas, acá mediodía, allá ya es un poco más tarde. Hoy nos acompaña Álvaro, pero bueno, presentate vos que te vas a presentar mucho mejor de lo que yo pueda decir. Buenas tardes, Johnny, aquí en Madrid. Buenos días por allí por Buenos Aires después de comer. Nada, un placer. Soy Álvaro, Álvaro Ponte. Trabajo en Bionex como VP de Data y bueno, luego ya iremos hablando un poco, comentando a lo largo de la charla. Pero bueno, un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Genial. Bueno, arranquemos un poco recordando inicios y todo eso. Me imagino que cuando eras chico no decías voy a ser un ingeniero de datos. Pensarías en alguna otra cosa, en algún tipo de carrera. Yo, por ejemplo, cuando era chico, mi sueño era quiero ser piloto de avión. Hice después en algún momento algunas clases de vuelo, pero ingeniería me llevó más, ¿no? O sea, me ganó ingeniería. ¿Cómo llegaste vos, digamos, a ser un ingeniero de datos, ¿no? Y tu rol hoy de VP of Data, o sea, ¿cómo fue ese descubrimiento para llegar ahí? Pues bueno, yo también tenía sueños, Johnny. Yo quería ser futbolista, que obviamente Oh, pues entiendo que ahí también en Argentina el sueño es bastante común. sí, sí. Pero bueno, la cosa se fue complicando, vi que no era tan sencillo y al final acabé un poco en el mundo de los datos. Es cierto que es difícil tener vocación, porque al fin y al cabo, pues cuando era más pequeño quizá ni existía, o por lo menos sí que se hablaba mucho menos de todo el tema de ciencia de datos, ingeniería de datos, pero siempre me gustó mucho, tanto a nivel personal como a nivel académico, pues todo lo que tuviera que ver con las probabilidades, las matemáticas, la estadística. De hecho, mis dos padres son profesores de matemáticas, así que se tiene un poco Ah, en los genes. Y bueno, pues según estoy en ingeniería y vi un poco pues lo básico sobre pues esto del machine learning, empezó un poco la revolución anterior del claro. big data, que era un poco la más numérica, pues allí ya me empezó a gustar mucho. Creo que esta obsesión que siempre tuve, entre comillas, eso, pues matematizar esa realidad y conocerla a través de los números, pues ya me lo podía servir con esta nueva tecnología. Al final, pues también veía que tenía futuro, que obviamente pues buscar un futuro laboral en algo que esté creciendo es importante. Y nada, pues a esto me dediqué, fui moviéndome en muchas empresas, estuve pues empecé en McKinsey haciendo unas prácticas en consultoría bastante intenso. Después me moví a Londres, luego estuve por Cabify, que creo que también es una empresa que está por allí, por Sí, Argentina. está. Después estuve en Iberia y ahora en Bionex, súper contento. Así que me moví mucho, pude aprender de muchos sitios y la verdad que el mundo de datos nunca deja de sorprenderte. Totalmente. Y ahora, digamos, antes se escuchaba mucho más, ¿no? Vos contabas Big Data, o sea, ahí era el boom, ¿no? O sea, Big Data empezaba todo, arrancó con minería de datos, yo me acuerdo que era como el boom de minería de datos, que era como muy rústico, ¿no? O sea, íbamos haciendo árboles de decisiones y todo eso, pero con Big Data explotó y hoy no se escucha tanto, pero hoy las inteligencias artificiales sin datos no hacen nada, o sea, y es súper importante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final yo creo que esa primera revolución, bueno, desde el reconocimiento de patrones, al final hablamos de esta tecnología, pero ya lleva décadas. Sí, Ahora pues lo tenemos más fácil con la infraestructura y con todos los avances, pero esto lleva mucho tiempo y es cierto que ahora como que la parte del marketing ha avanzado mucho y minería de datos no suena tan cool, Big Data suena un poco mejor y ahora inteligencia generativa pues cada vez mejora el boom, pero no hay que olvidar los básicos, al final todo esto son unos y ceros, es información y si se quiere aprender de esto, por mucho que ahora pues quizá con LinkedIn veamos que puede ser experto en 2 semanas, entender un poco los fundamentos de la matemática, de informática es súper importante y no hay que perderlo nunca de vista. totalmente. Y contame, o sea, porque siempre las empresas, no todas, pero la mayoría tienen un área de data. Claramente en tu empresa sí está esta área de data. No todas tienen la suerte de tener un área de data. ¿Y cómo haces, no, para tu estrategia y cómo es que equilibras toda la parte técnica y que se vea alineada al negocio, ¿no? Porque al final el negocio tiene sigue algo, ¿no? O sea, siempre sigue algo. Sí, es complejo y la verdad, bueno, tengo la suerte de trabajar en una empresa donde se valora mucho el área de datos, donde tenemos un departamento completo que tengo el lujo de liderar, pero es cierto que, bueno, pues es algo que bastante reciente. Algunas empresas todavía están en otros procesos de maduración. Nosotros, como somos una startup, scale-up, hemos Bien. podido crecer en la era de los datos,
Pero sí, es complejo sobre todo y intento hablar con mucha gente del sector de ver cómo entienden los datos en cada empresa y es de forma muy distinta. Quizá un VP de data de una empresa grande, corporate, pues tiene su mayor importancia intentar que haya un poco de orden y estructura de gobernanza de datos y quizá pues una startup de inteligencia artificial que está haciendo algoritmos avanzados, pues tiene que crear un producto diferenciador con IA. Entonces, es muy, aunque todo se llame datos, todo se llame IA, al final cada problema es un mundo y hay que entender las necesidades de una empresa, el momentum, el contexto y saber crear que para ese momento quizá tu equipo de datos tiene que ser de determinada manera. En mi día a día, pues el rol de VP de Data es algo muy enriquecedor, a mí me gusta mucho porque combina un poco la parte, como bien dices, estratégica, que a mí me apasiona y creo que muchas personas técnicas a veces menosprecian esa parte, incluso pues con ventas, marketing, es algo fundamental. O sea, yo soy de los que pienso que tu algoritmo vale tanto como el mercado pague, entonces no podemos dejar de ver esa parte que es fundamental, pero también me gusta mucho el barro, es decir, quizá no el barro a nivel de programación, porque pues no tengo tanto tiempo, pero cuando hay un problema con el equipo, entenderlo, sacar las métricas, sacar los KPIs, desmenuzarlo, pensar una solución de forma conjunta. Entonces, lo bueno que tengo es que mi rol me permite de las dos cosas. Quizá la parte técnica tengo más experiencia porque yo vengo de ser científico de datos y ahí me desenvuelvo mejor, pero también la parte estratégica en la que estoy aprendiendo, que tengo grandes compañeros en ventas, en marketing, en otros departamentos, también veo cómo puedo aportar valor allí y cómo me ayuda todavía a seguir creciendo como profesional. Entonces, me gusta esa dualidad. Creo que no tiene que ser mi rol blanco-negro, o sea, creo que puede haber roles híbridos y entender ese equilibrio de dónde puedes aportar valor y dónde no puedes generar ruido, que creo que a veces, pues cuando tienes mucho una visión holística de la compañía, a veces te quieres meter de más, pues es muy importante porque te dan muchos inputs, tienes mucha información y eso al final puedes tomar mejores decisiones. Claro, o sea, te volvés un aliado de las otras áreas, o sea, como clave en eso, ¿no? Exacto, el rol, pues creo que en McKinsey encima se llamaba así, había como un rol que se llama translator, que quiere decir un poco de comunicar a los mundos. Al final, el lenguaje en el mundo de datos, que a veces suena un poco hebreo, pues al final no se diferencia tanto de lo que hacen los otros departamentos. Y quizá igual la terminología, en las palabras, pero intentar conectar el mundo de los datos con el mundo de la empresa global, con el resto de departamentos, es algo que es muy importante en los roles que tienen experiencia y que pueden ayudar mucho al éxito. Al final, creo que parte de que algunos equipos de IA no les vaya tan bien como deberían es que están muy desconectados de ese mundo real, no entienden bien la parte de negocio y eso al final a medio plazo se nota. Sí, es verdad eso, o sea, porque a veces uno de los números parece una cosa, pero la usabilidad al final es otra, o sea, podría no ser útil realmente para el usuario final. El usuario final puede ser Exacto. el de finance, el usuario que lo usa, puede ser cualquiera, pero al final tiene que ser útil para él. Exacto, exacto. Yo tengo la suerte de que al final, pues, Bionex, que es la empresa donde trabajo, somos un RMS, es decir, un Revenue Management System, ponemos precio a hoteles, entonces la IA es una parte core, entonces eso hace que tanto el departamento de data como los algoritmos formen parte del producto como el propio producto, entonces Claro, no hay una distinción. Quizá otros VP de data que estén pues más alejados de, entre comillas, el negocio o de la funcionalidad principal de la empresa, como tenga más difícil tener influencia y poder sacar sus proyectos, pero claro. nosotros al final, o sea, es que es eso, tenemos que entender el usuario, tenemos que entender la industria, estamos como muy pegaditos a la parte de producto para poder desarrollar algoritmos que verdaderamente muevan la aguja, que al final creo que es lo que tenemos que hacer como equipo. Totalmente. Y viste que al final, antes te decía que no todas las empresas tienen un equipo de data, ¿no? Entonces, realmente cuando vos metés un equipo de data o tenés data en tu empresa, cualquier tipo de datos, ¿no? Cuando ya empezás a trabajar con datos, es al final como una cultura, ¿no? Porque no es solamente decir, ah, bueno, tengo acá la lista de datos y ahora voy a trabajar alrededor de los datos. Lamentablemente no es tan sencillo, es como una cultura que te lleva a esa cultura que le llaman data driving. ¿Cómo recomendarías construir esa cultura para lograr que las empresas adquieran esa cultura data driving? A mí creo que me parece el reto más complejo como VP de data o como cualquier persona en data que su rol sea un poco trascender al equipo y llegar a la compañía. Creo que es muy difícil, es un proceso Sí, y creo que encima el VP de data, no sé si Johnny también te pasa un poco lo mismo, pero para mí como que a veces
la gente cree que tiene demasiada responsabilidad. Para mí el VP de Data o el equipo de datos debe ser un facilitador, pero la cultura de datos tiene que ser a nivel global. Incluso creo que a veces es más importante las decisiones estratégicas de una compañía que puede hacer un CEO, que puede hacer el comité directivo, utilizar la información que el equipo de data que al fin y al cabo ya se le supone. Entonces, yo creo que conseguir ese proceso que al final, o sea, tienes que quererlo, porque hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser data driven, pero realmente no estoy dispuesto a estar, entre comillas, conducido por los datos, por los números. Creo que es algo que realmente tienes que querer, tienes que desear y tienes que invertir tiempo, recursos y energía en ello. Y yo creo que si tuviera que hacer recomendaciones, pues eso, hablar mucho, evitar el lenguaje técnico, hablar mucho en el lenguaje de los otros equipos, intentar entender sus necesidades, no intentar tú imponer tu concepto de datos, sino entender cuál es su problema, entender cómo lo están resolviendo ahora y cómo quizá los datos pueden facilitar para tener unos mejores resultados. Creo que uno de los aspectos malos es que la gente puede ver la IA o los datos como un enemigo y es todo lo contrario, es algo que te va a ayudar en tu misión y creo que pues tienes que fijarte muy en lo básico, es decir, tener datos de calidad, datos confiables. Muchas veces uno de los problemas es que quieres empezar la casa por el tejado, pero también a la vez hay que entregar valor. O sea, creo que tienes que tener un plan, una visión de, oye, pues dónde quiero estar en 1 año, en 3 años, en 5 años, por supuesto. Pero tienes que saber que al final vivimos en un mundo muy ágil donde se quieren resultados, entonces es qué camino me permite más ir recogiendo frutos para llegar a donde yo quiero llegar. No, pues eso, no olvidar nunca el ROI y al final, pues que un equipo de data pues sea, la cultura está muy bien, que hagas productos chulos está muy bien, pero si tú demuestras que el valor que está generando es mayor que el coste, es mucho más fácil, ya estás hablando el idioma de negocio. Entonces, no intentar centrar lo tuyo, no intentar vender tu libro, sino escuchar, es una escucha activa, intentar amoldarte a las necesidades de negocio que al final es un poco lo que necesita la empresa. Claro, al final los datos son como un producto, ¿no? Porque vos estás entregando un producto final que el otro, el cliente, va a consumir y va a utilizar, ¿no? Si vos le imponés, no lo va a usar, ¿no? O sea, tiene que ser algo que a ellos les sirva útil, sea útil, los usen y les devuelva un valor. Como decías, importante el valor agregado de ese producto que entregás, ¿no? O sea, ese es súper clave. Y creo que también algo clave que incluso a nosotros nos pasa es que los datos, las métricas que uno va utilizando, los datos que uno va utilizando, van cambiando de acuerdo al contexto, ¿no? O sea, porque capaz que cuando arrancaste, muy probablemente, de acuerdo al estadio y a la experiencia que cada uno tenga, ¿no? Como seniority en datos, uno no puede ir a los datos de manual, ¿no? Decir, no, porque Google recomienda utilizar estos datos y si sos menor de acá, la empresa está mal. Pero en realidad, capaz que ni siquiera utilizás datos y querés ir ahí, es como súper difícil. O sea, se frustran todos, no usan datos y después dicen, no, esto no sirvió nunca para nada. Pero capaz lo que tenían que hacer era ir a lo básico, empezar con algo que los ayude en el momento, vas evolucionando, cambiás los datos, vas evolucionando, cambiás los datos y capaz que en algún momento llegás a las métricas que Google te propone y que te hacen un equipo elite, lo que sea que quieras. Totalmente, totalmente. Yo pienso que muchas veces no solo en data, sino a nivel de desarrollo, como que miramos a equipos como Spotify, metodologías, que quizá pues a ellos que son punteros, que tienen gente súper senior, con un nivel impresionante, les funciona muy bien. Pero claro, no es lo mismo, pues es eso, si quieres estar viendo un partido de fútbol, pues está muy bien obviamente fijarse en Messi, admirarlo y demás, pero quizás si tú tienes otras cualidades y a ti pues tienes que hacer control y pase lo sencillo, porque es lo que al principio más valor te va a dar, igual cuando vas creciendo y vas en diferentes etapas de maduración puedes intentar cosas nuevas, pero totalmente de acuerdo, creo que yo no creo mucho en manuales, en gurús, en haz A, B y C y eso te llevará al éxito. Creo que es súper importante entender cada situación y quizás las empresas con dos contextos distintos, su fórmula de llegar al éxito tiene que ir por dos caminos totalmente diferentes y ninguno de ellos es bueno o es malo. Entonces, entender el contexto y en las métricas creo que es fundamental, es un aspecto básico que te va a ayudar a llegar a donde tienes que llegar. Totalmente. Y otra cosa que siempre yo veo en lo que son los datos es que creo que a veces se cree como que los datos es como tratan de armar el proceso a los datos, ¿no? Y no al revés, ¿no? Que los datos ayuden al proceso. Y que lo que muchas veces no se dan cuenta es que
tomar decisiones con datos, o sea, el producto siempre se va a entregar. Nosotros damos datos y ayudamos a las empresas. El producto al final siempre se entrega, pero acá la clave está en ese camino que lleva el producto, ¿no? Desde el punto A hasta la entrega, qué tan rápido va llegando, ¿no? Y con datos uno puede ir más derecho y sin datos puede estar pegando muchas vueltas hasta que llegó al punto. Entonces al final eso es tiempo, ¿no? O sea, capaz que con datos lo haces en 10 días y sin datos lo haces en 30. Los dos llegás claramente, pero ¿a qué costo, no? Porque al final todo es plata y todo tiempo, gente frustrada y todo eso. Sí, sí, totalmente. Y creo que más también, obviamente, ayuda a optimizar el proceso, pero te ayuda a marcar un poco el bien y el mal. O sea, a mí me gustan mucho los datos, porque obviamente sí que se puede mentir con datos y sí que se puede, y lo intentan hacer, pero al menos pues te pones un objetivo, una visión. Quieres llegar a un sitio que al final, como decía Mike Tyson, pues cuando quieres llegar a todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer golpe, está claro. Pero te da como el bien y el mal. Y creo que definir el bien y el mal, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo, la velocidad y la calidad, hacia dónde quieres llegar, te ayuda mucho, porque yo creo que uno de los principales aspectos que te hace no triunfar en los proyectos o a veces pues fracasar en iniciativas es que no defines el bien y el mal, no defines las métricas, entonces tú, tu intuición, dices, esto está bien y no sabes que está mal. Si tú una cosa sabes que está mal, la puedes mejorar, iteras rápido y la cambias. Pero cuando no sabes el que está mal, cuando tu problema es que no sabes cuál es el problema, no sabes qué métrica, qué KPI, qué dato es el que tienes que mover para poder mover la aguja al final, ahí ya es lo que dices, tienes que ir iterando, ir golpeando todas las puertas y quizá pierdes tiempo y dinero que cuando estamos hablando de tecnología, pues puede marcar el devenir de una compañía. Totalmente. Y bueno, hablando de todo esto, o sea, ¿qué errores ves que pasan en más frecuencia en los equipos y cuando toman estas decisiones con datos y este tipo de cosas? O sea, hay muchos y al final es muy complejo, ¿eh? Porque el reto de ser data driven, cuando yo creo que incluso a nivel como sociedad, en nuestro día a día, realmente la gente pues piensa muy poco analíticamente y es mucho a través de la intuición, a través de la emoción, que obviamente también es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, es un proceso complejo. O sea, me hace gracia de que se hable de ser data driven como si fuera lo más básico del mundo, como si fuera algo que todos deberíamos de ser. Y creo que nadie es 100% data driven, entonces tenemos nuestros sesgos y se basa un poco pues de ser hoy un poquito más data driven que mañana y es un proceso. Nadie puede esperar que a veces lees como planes y crees que las empresas de un día para otro, no, hoy utilizamos ya los datos para tomar decisiones. Es algo mucho, mucho más complejo. Creo que hay muchos errores. Al final, pues por ejemplo, las vanity metrics que siempre se utilizan, al final queremos medirlo todo y por medir todo no estamos midiendo lo importante. Que obviamente, pues en los proyectos hay que medir muchas cosas porque estamos evaluando, pues, Johnny, tú lo sabrás muy bien, un proyecto que sea viable, que se entregue en tiempo, que no falle el despliegue, que las métricas sean buenas, que te ayude a conseguir clientes. Hay muchas cosas, pero tienes que focalizarte en lo importante y no tener sobre todo métricas para decir, oye, ya está hecho, checklist. Eso al final es duro, pero comentábamos antes, tú crees que lo estás haciendo bien, pero te están alejando el valor. Y hay que siempre, para mí, un aspecto clave de las métricas es siempre hacerles challenge. Siempre cuentan la anécdota de Jeff Bezos, que en una llamada pues decían que el tiempo de respuesta, no me acuerdo exactamente los datos, era como de 1 minuto y que llamó él y fueron 10. Entonces, las métricas al final son también facilitadoras, pero pueden estar mal definidas, puede que se estén midiendo mal, al final somos humanos y estar siempre, creo que el espíritu crítico, decir, oye, realmente lo que estamos midiendo nos alinea a dónde queremos llegar. Y luego creo que a nivel, pues, olvidarse de lo básico, no pensar en calidad del dato, cuando no hay nada peor que un dato, un análisis malo, es que el cliente ni siquiera confíe en el dato, que se vea algo como, pues hoy digo una cosa, mañana otra, cuando no tienes la confianza en la fiabilidad pierdes. Y luego también creo que a veces, pues, a nivel de rentabilidad se mira poco. O sea, creo que es fácil, obviamente. El problema es que muchas veces se busca una métrica perfecta, es decir, oye, quiero la métrica perfecta de ROI. La perfección, y más en el mundo de los datos, no existe. Lo que necesitas es una métrica que te acerque un poquito más a la verdad, a lo que estás Exacto. buscando. Sí, Pero no puedes esperar una métrica que entonces la gente, como no encuentra una métrica, la abandona, o pasa a una métrica totalmente cualitativa. Entonces, simplemente es ir aprendiendo en el proceso y no desfallecer, que al final ser data-driven es un proceso complejo. totalmente. Sí, muy bueno eso que dijiste, porque hay veces que pasa que hay gente que no se da cuenta, que a veces esperan que la métrica dé el número exacto, ¿no? O sea, como decías vos, y a veces ese número es muy costoso, porque por lo que sea,
cuestiones de contexto, ¿no? El equipo no mete los datos necesarios como para que esa cuenta dé bien o lo que sea. Pero la aproximación muchas veces es muy valiosa. A veces no necesitas la exactitud, sino simplemente saber que la tendencia está para algún lado. Entonces, cuando vos entendés eso, vos no necesitas que dé perfecto, sino que entiendas esa tendencia y eso ya te ayuda un montón. Eso es súper importante. Sí. Sí, sí, es que para mí es clave y es, oye, no tienes que hacerlo perfecto, tienes que hacerlo un poquito mejor de lo que estabas antes y las métricas, pues es complejísimo. A veces creo que es más difícil medir el impacto que crearlo. O sea, a veces medir es súper difícil porque no podemos hacer un test A/B del mundo y dividirlo en dos. Entonces tenemos que intentar, pues, guiar y tampoco podemos conseguir que el dato haga que la persona que lo está leyendo pierda ese contexto. Es lo que dices tú, al final es una herramienta más, pero la persona tiene que ser capaz de leerlo, de interpretarlo y es una métrica muy poderosa que te ayuda un poco a quitar que esto solo vaya de opiniones, pero hay cierta responsabilidad en el lector o tú como persona de datos en explicarlo bien, en que se entienda, en intentar simplificarlo. Entonces creo que al final, o sea, es más complejo de lo que parece y creo que ser data-driven es eso, se cometen muchos errores y creo que el más principal es realmente no querer serlo. O sea, al final todo el mundo quiere ser data-driven, pero todo el mundo tiene certezas, tiene opiniones fuertes sobre las cosas, cuesta mucho la autocrítica y creo que los datos es la principal, te muestra cuáles son tus debilidades, deja al rey a veces, entre comillas, desnudo, como se dice. Entonces, Oh, sí. la principal error de ser data-driven creo que a veces no se quiere ser de verdad. Sí, sabes que sí, tienes razón, o sea, porque muchas veces pasa de que es como que tienen miedo a ver la realidad, ¿no? O sea, porque, a ver, los datos siempre la idea es que si te dan todos los datos perfectos, creo que estás midiendo algo que no necesitas medir, o sea, si te dan todos, estás esperando 100 y te dan 200, o sea, no tenés que medir eso, tenés que medir ahí donde los puntos de mejora, ¿no? O sea, donde vos podés mejorar, hasta que te vuelvas Messi, como decías vos, o sea, cuando te volvés Messi, ya capaz que no medís nada. Pero incluso estoy seguro que hasta Messi está midiendo a ver cuánto tiempo es más eficiente, si corre o no corre, para después hacer una picada en el momento perfecto. Entonces, siempre tenés que medir, entonces siempre estás terminando tu punto de mejora. Y ahí están los datos. Cuando te muestran ese lugar donde vos podés mejorar. Y ese mejorar te está dando mal el número. Y mejorar es ese gap que te mejora, ¿no? Exacto, exacto. Es que para mí es eso y para mí las métricas la gente no entiende como la búsqueda de la perfección y es como todo un proceso en el que pues hay una verdad que obviamente es imposible conocerla, nunca vamos a saberla al 100% porque estamos en un mundo lleno de ruido, lleno de muchos factores, pero si logramos acercarnos un poquito más, quitar un poquito de incertidumbre y saber si lo estamos haciendo bien o mal, ese ya es el primer paso. Entonces, para mí es lo que dices completamente. Al final no se trata de querer tener el proceso perfecto, sino de tener el proceso un poquito mejor cada día y que los insights que me salgan pues realmente me ayuden a generar valor y a intentar cambiar las cosas. Totalmente. Y contame, ahora con los datos, vos estás ahí en el medio, ¿no? De todas las áreas y cómo es que haces esa relación de datos con el producto, con tecnología, para que haya un impacto real, ¿no? O sea, ¿cómo es esa dinámica? Es complejo y al final, pues, estamos como equipo de data, estamos dentro del equipo de tecnología, trabajamos con el equipo de producto y con el resto de desarrolladores que están divididos en dos equipos que son integraciones y soluciones, que al final, pues, son los que se encargan de darle vida al producto. Y bueno, pues al final la interacción, sobre todo nosotros, pues tiene que ser con todos los equipos. Quizá la parte de Data Engineering trabaje más con la parte de desarrolladores, porque al final, pues la ingeniería de datos y la ingeniería de software tienen muchos puntos en común, Sí, se comparten partes de la arquitectura y creo que es algo fundamental. Y luego la parte de desarrollo de algoritmos quizá tenga que ver un poco más con producto. Al final yo creo que esa conexión entre data y producto, sobre todo como nosotros, que somos un producto de inteligencia artificial, es clave. Y la verdad que creo que tampoco se profundiza tanto quizá la relación de pues, el product trio. Hay muchísima literatura sobre cómo trabaja pues, un product designer con un desarrollador. Quizá la relación de data y producto es un poquito más gris porque hay aspectos donde se tocan los mismos aspectos. Esto quizá, pues al final un algoritmo pues, es puro de data, pero cómo se utiliza, quizá el cliente también lo tenga que utilizar y entender. Entonces, ahí creo que no hay una fórmula mágica. Creo que se trata de que los dos equipos no sean silos. O sea, algo que me parece fundamental es que
el equipo de data no sea como un consultor externo al que tú le pides unos algoritmos, sino que se junten la parte de data y la parte de producto, que cada uno aporte su visión, esto es lo que quiere el cliente, nosotros desde data, esto es lo que más dinero va a aportar al cliente y cómo combinar esa visión, cómo alinearnos, que no sean dos equipos que no se hablen, sino que tanto la gente de data tiene que saber de producto, tiene que saber de negocio, tiene que saber de verdaderamente lo que significa un KPI. Creo que también la parte de producto tiene que intentar, obviamente, no saber los modelos, algoritmos en profundidad, pero sí tener un pensamiento analítico que creo que es clave, entender la muestra, entender la experimentación, entender el ruido, entender... Entonces, creo que si cada uno hace un poquito de esfuerzo por entender mejor a la otra persona y se trabaja de forma conjunta, hay comunicación, se habla el mismo idioma, creo que es la clave para que los algoritmos no se queden en el backend y verdaderamente generen impacto a los clientes. Qué bueno eso que decías de que trabajen al final juntos, ¿no? Y no que sea como un consultor, porque a veces pasa eso, ¿no? En esas áreas que son a veces muy técnicas o que a veces los lenguajes son totalmente diferentes. El producto que te está hablando de que el dashboard se vea lindo y solamente te está hablando de un gráfico, de un chart, y vos estás tratando de bajar eso, que son dos números, a todo un proceso gigante que le va a devolver solamente esos dos números, ¿no? Y cómo es que los dos se vinculan y trabajan juntos para llegar a eso. Y no que te digan, no, yo quiero que me dé un char que me llegue hasta el 100 y 90 y 20 si está mal. Y como decís, ok, está bien, vamos a discutirlo un poco, veamos cómo es la mejor forma, a ver qué se puede hacer. Está bueno. Exacto, totalmente. No puedo estar más de acuerdo y entender las métricas, porque al final, o sea, creo que la gente de producto tiene un conocimiento del usuario, de al final, pues nosotros, nuestros equipo de producto es gente que sabe mucho de revenue, que fue un revenue manager. Entonces ellos saben lo que están buscando. Claro. Y nosotros, pues, al final ofrecemos un diseño de algoritmos que también, pues, tienen que entender el usuario. Si nosotros el usuario no acepta la recomendación y no la entiende, o sea, no podemos ir al día N+1, pones la herramienta Bionex, te cambio todos los precios históricos. No, entonces esa transición, ese entendimiento del usuario, cómo el usuario puede entender el algoritmo, cómo puede interactuar para cambiarlo un poco a su gusto. Todo eso me parece fundamental y que se hable el mismo idioma. A mí no me gusta, y que se expliquen los porqués. A mí no me gustan mucho los equipos que desarrollan y pueden estar desarrollando pues una web para una pescadería. No, o sea, tienes que empaparte, tienes que saber más, aportar valor y las métricas entenderlas, porque al final muchas veces se coge una métrica porque era la básica y demás, pero tú tienes más contexto. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos unos forecasts muy complejos. Diseñar las métricas de los forecasts es casi un proyecto a nivel. Estamos haciendo 2 años, 3 años predicciones de forma continua. ¿Cómo evaluarlo? Entonces, esa sinergia, ese de yo no voy a pelear como equipo de data y tú como producto, sino vamos a trabajar, buscar las sinergias y entender que es un producto de inteligencia artificial lo que estamos desarrollando. Creo que es la clave del éxito. Totalmente, sí, ni hablar. O sea, es así, creo que siempre hay formas diferentes de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que no hay muchas que lleven al éxito como esa de trabajar así juntos. Sí, tender puentes mucho más que silos. Creo que es un poco... A nivel de datos también se nota mucho. La industria de los hoteles, uno de los mayores problemas es la desconexión entre fuentes de información. Claro. Creo que entre personas también se ve mucho. O sea, pero creo que exige un esfuerzo, ¿eh? No es al día de hoy, es tu lenguaje, tu forma de verlo. Al final es difícil porque en el día a día siempre va a haber grises, siempre va a haber equipos que, oye, esta es mi parte, esta es la tuya, sí. Por supuesto. Pero es mucho mejor eso, que todo el mundo quiera tener ese ownership y un poco, pues, como equipo de que todo el mundo sea responsable. Es decir, o sea, yo no busco que mi algoritmo sea el mejor y me da igual el producto. Yo lo que quiero es que mi producto se utilice o que mi algoritmo verdaderamente genere un impacto. Igual que pienso que la gente de producto también tiene que encargarse de que mi forecast sea preciso, porque al final lo diseñamos juntos. Entonces, eso de tener un ownership a nivel de producto de verdad y no solo esto es lo mío, está bien o mal, me olvido, creo que es otra de las partes muy importantes. Totalmente. Y hablando un poco esto de equipos, ¿no? Y métricas. ¿Qué métricas pensás que son como importantes, ¿no? Para el rendimiento y eficiencia de equipos, tanto de producto como de tecnología, ¿no? De ingeniería. Bueno, para mí esto me parece clave, ¿eh? Ya hablamos aquí, ya salido un par de veces, pero definir las métricas a mí creo que es a nivel de esfuerzo de estar pensando quizá de las tareas que más tiempo nos lleve como equipo, de intentar evaluar
dónde está, pues eso, qué métrica hay que mover, qué aguja, me parece muy complejo. Y nosotros lo que tenemos son, pues las métricas las dividimos en dos, siempre que hablamos sobre un proyecto, que es, oye, pues los criterios de validación de proyecto y luego la evaluación del éxito. O sea, obviamente, pues criterios, requisitos mínimos, es decir, oye, un contrato de, oye, si llegamos a esto se puede subir. Por ejemplo, pues si estamos haciendo un algoritmo pues de forecast, oye, pues si tenemos un error en el backtesting menor de estos, se puede subir. Y obviamente luego tienes pues seguimiento de los proyectos, porque un proyecto está vivo, no es un producto, mejor dicho que proyecto, es algo que se tiene que seguir, entonces nosotros lo hacemos. ¿Cómo evaluamos el rendimiento? Pues bueno, primero nosotros para evaluar las métricas a nivel de desarrollador tenemos dos formas de evaluarlo. A nivel más micro, como decimos, en el sentido de ir sprint a sprint. Depende del equipo. Nosotros tenemos un equipo de Data Science y Data Analysis y otro equipo de Data Engineering. Pues el equipo de Data Engineering, pues obviamente es más desarrollador y tiene métricas típicas de lead time, cycle time y un poco más orientadas a la velocidad del desarrollo. La métrica de Data Science quizás es un poco más cualitativa porque es más difícil evaluar si un análisis está bien hecho o no. Al final hay un poquito más de incertidumbre cuando estás haciendo, por ejemplo, un sprint, pero intentamos que haya esa evaluación bisemanal para ver cómo estás yendo, para ver si te estás retrasando, etcétera. Y luego a nivel de proyecto, también le dedicamos bastante tiempo, evaluamos la rapidez y la calidad. Creo que son las dos palancas que un proyecto hay que controlar y creo que al final, pues cuanto más tiempo tienes, pues más calidad, pero evidentemente pierdes velocidad, pierdes go-to-market. Entonces, pues para diseñar la calidad de los proyectos, pues profundizamos un poco los objetivos de la empresa. Intentamos primero, pues a nivel de arquitectura, que haya pocas incidencias, seguridad de los despliegues y demás. Después que al cliente lo utilice, después que el cliente le guste y después que le genere dinero al cliente, porque al final nosotros tenemos, como siempre comento, esa doble vertiente, que al cliente, pues cuando le damos una aceptación, oye, mira, o un precio, le decimos, oye, tienes que enviar este precio a tus clientes, que son igual 220 euros porque tienes esta demanda o $220 y se espera pues esta conversión con esta curva de elasticidad. Eso es importante. Pero claro, si yo no le convenzo a que le tiene que enviar ese precio, a veces lo enviamos en autopilot, a nuestro cliente, que es el revenue manager, que es la persona que decide los precios, no le estoy convenciendo, pues no le estoy generando valor porque él va a enviar pues 150, que es lo que él cree, y ni le estoy generando dinero porque no es el precio óptimo, encima le estoy haciendo perder tiempo. Entonces nosotros para medir la calidad tenemos pues métricas a nivel de cada proyecto específico, las pensamos y algunas son muy complejas, o sea, algunas tenemos que retorcernos muchísimo la cabeza porque en la métrica de los hoteles el A/B testing es más complicada porque como tienes un inventario a gestionar es muy difícil y obviamente como producto no lo podemos hacer, entonces tenemos que pensar mucho. Y luego también de velocidad de los proyectos, pues intentamos hacer una estimación justa, basada en tareas. Obviamente es difícil porque luego hay otras prioridades, incidencias, puede pasar de todo, pero intentamos ser justos y luego evaluarnos de forma lo más justa posible, aunque sabemos que eso es complejo. Sí, sí, siempre hay como detalles siempre en las métricas, así como se miden. Muy bueno eso que contabas de que ustedes pueden medir el valor, cómo le están dando valor al usuario, porque tienen esa suerte de ver qué conversión hizo, o sea, y ustedes tienen como para medir eso y ver, ¿no? Qué resultado le están dando al cliente. Eso es, no todas las empresas lo tienen y eso O sea, está nosotros súper interesante tenerlo. tenemos un feedback, nosotros un poco por explicar, nosotros recibimos la información de un hotel y lo que hacemos es, en base a la información, enviamos un precio, que dependiendo de la mayoría de los clientes lo envían en autopilot y lo envían pues a plataformas como Booking o Expedia para que ese precio se distribuya. Pero el Revenue Manager siempre tiene poder de, pues que es la persona que hace los precios en un hotel, decir, oye, es que yo no estoy de acuerdo con este precio, aunque siempre la verdad que tenemos ratio de aceptación elevado, lo pueden hacer. Pero claro, nosotros tenemos un feedback directo del cliente, es decir, nosotros enviamos una recomendación y si el cliente le gusta, la envía, si no, no le gusta, no la envía. Entonces, nosotros tenemos o envía otra. Entonces, tenemos ese feedback directo que es una ventaja. Obviamente, también si las cosas no van bien, te enteras muy rápido y no es difícil de, oye, si el precio era tan bueno, ¿por qué te están rechazando? Claro. Pero tener ese feedback directo de si realmente, porque al final es muy importante para un hotel ese precio. O sea, no, si el hotelero no está de acuerdo, el revenue manager no está de acuerdo, no lo va a enviar. Entonces, tenemos un feedback directo que nos ayuda mucho. Y en caso de que te rechacen una recomendación, pues podemos medir qué diferencia. Oye, pues hay clientes que son muy exigentes que con una cantidad de $1 o $2 te lo pueden cambiar porque tal, muy estratégico que vale.
Pero bueno, si alguna vez vemos algún precio que no tiene mucho sentido, que pues eso lo puedes ver, analizar un poquito más en detalle y ver, oye, porque aquí hay $20, $30 de diferencia. Pero bueno, es un feedback muy directo y eso ayuda mucho a iterar rápido. Totalmente, o sea, qué buen valor tenés ahí, qué buen dato tenés ahí. Y bueno, contabas antes que estás en una startup y me imagino que el crecimiento, movimiento, decisiones van todo rápido, ¿no? Como en toda startup que se mueve súper rápido y tiene que hacerlo. ¿Cómo enfrentás acá o en otra empresa, esa escalada de equipos rápido y en ese contexto seguro todo el tiempo pidiéndote como que vayas acomodando y armando toda esa arquitectura que no es, vos hablas de algoritmo, de arquitectura, es súper complejo que de repente te digan, che, yo no necesito este numerito, ahora necesito este. Y a veces, tal vez ese cambio no es tan fácil. Sí, 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 totalmente. Y la gente da por hecho que los algoritmos que quizá funcionan en unos hoteles, que tú estás trabajando, de repente te viene un hotel que cierra 7, 8 meses al año y tu input, que pues está acostumbrado a recibir ese algoritmo, esa entrada, no entra y tienes que cambiar. Entonces es muy complejo el proceso de ir de 0 a 1. A veces cambia mucho que ir de 10 a 100, de 100 a 1000. Al final, en órdenes de magnitud, parece que la tecnología escala mágicamente, pero tanto a nivel de infraestructura, arquitectura, como a nivel de algoritmos es un trabajo raudo y tienes que ir escalando hasta procesos. Es decir, quizá pues cuando hay pocos clientes les puedes dedicar una mayor parte del tiempo a nivel de, oye, pues tocar algo incluso de manera más manual. Cuando escalas y tienes miles de clientes, como nos pasa ahora mismo, todo tiene que estar súper automatizado, de manera, pues saber qué algoritmo le mejora funciona a cada cliente tiene que ser con test automáticos y ya no podemos estar no tenemos 2000 ojos para mirar a los clientes que necesitan. Creo que los retos, pues para escalar un equipo ya basan mucho también a nivel del recruiting. O sea, creo que es el gran olvidado de los managers. Cuando sois pocos, el equipo va a crecer mucho, es necesario y se ve mucho en los equipos que quieren crecer, que el nuevo talento que llegue sea alguien que encaje con la cultura y que ayude mucho a crecer rápido, porque al final, pues, no vas a poder contratar tanto, entonces los perfiles tienen que ser gente que te aporte mucho valor. Creo que escalar los algoritmos, pues, es un reto también. Al final se cree que lo que funciona en una cadena hotelera en el centro de Buenos Aires es lo que tiene que funcionar lo mismo de un hotel del Caribe. Entonces, entender esos casos de esquina, cómo escalar, detectarlos, porque a veces incluso tienes que detectarlos tú, que no es tan sencillo antes de que el cliente pues se le active el producto. Luego, obviamente, la infraestructura. Ahí, Johnny, sabréis mucho, pero cuesta mucho, las cosas no paralelizan y por mucho que hablemos de una arquitectura infinita, cuanto más clientes y más tipos de datos, más fácil es que se te complique. Y luego, pues al final también mucho, creo que es mucho creo que igual que hablamos del data driven, como pues, creo que eso es parte del proceso. Escalar no solamente es un cambio tecnológico, algorítmico, es una mentalidad o sea, ahora mismo pues ya no soy, creo que una empresa cuando es pequeña es casi entre comillas una consultora, necesita mucho a sus clientes y necesita su feedback. Cuando escalas, la manera de enterarte de los clientes pues igual ya tiene que ser con métricas del producto, ya no puede ser preguntando. Entonces, hay que cambiar la mentalidad y saber que si has escalado de 100 a 1000, pues el día de mañana, si es a 10.000, todavía tendrás que escalar más rápido. Entonces, es un reto y a veces infravalorado, yo creo. No sé cómo lo ves. Totalmente. Y ahí contabas algo de todo esto de escalar y todo eso, ¿no? O sea, cuando vos vas generando los datos, como que vos tenés dos partes, ¿no? Ahí, ¿qué tanto vos pudiste experimentar en esas dos partes? Primero, poder generar un MVP. Y ese MVP a veces te resulta en que puedas generar datos no tan confiables. O sea, y el problema de los datos es que tienen que ser súper confiables y como decías antes, se pierde la confianza y es muy difícil retomarlo. O sea, ¿cómo manejás ese trío que es un juego ahí medio, que hay que hilar fino ahí? Sí, 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 cambia mucho la manera de escalar algoritmos, o sea, y cuando creces, pues quizá cuando eres más pequeño puedes experimentar más, en el sentido de, oye, no importa tanto, puedo ir más rápido, puedo fallar rápido, pero claro, ahora que nuestros precios van a, pues eso, de más de 1000 hoteles, van directamente de forma Claro. automática a las plataformas, nuestra mentalidad es de, oye, lo primero que no se estropee lo que tenemos, luego ya subiremos mejoras, pero sí, sí, cambia la mentalidad, cuando empiezas a hacerte más grande tienes ya que ser más responsable de todo y tienes que intentar no perder la velocidad, que obviamente es muy difícil,
seguir aportando valor, pero cada vez de una manera más estratégica. Creo que es clave eso. Igual que pienso que de escalar de 0 a 1, la cultura data-driven es importante, pero no necesaria, porque, pues, oye, tienes la intuición, puedes dedicarle mucho tiempo a cada cliente. Las métricas, pues, te dicen, pero tu intuición sí que puede tener cierta razón en el momento que escalas. O sea, ya no sabes quién te va a hacer cham. Tienes que analizar las métricas, tener un buen análisis. Entonces, creo que según te haces más grande, la única manera que tienes de mantener el control de la situación es con los datos y con la analítica. Totalmente. Y bueno, todo el mundo de tecnología hoy se está moviendo y se está agitando por la inteligencia artificial. Incluso ustedes están ahí con inteligencia artificial. ¿Cómo ves esta tendencia, ¿no? O sea, ¿cómo ves que vayan a ir evolucionando, tanto enfoques o herramientas, ¿no? O sea, ¿vos cómo lo ves a eso? O sea, estoy fascinado, creo que igual que está, no sé, todo el mundo al final, los cambios, la velocidad, o sea, quizá un poco a veces sobrepasado en el sentido, quieres mantenerte, probar todas las herramientas y no es viable porque Sí, salen cada vez nuevas cosas, o sea, es un síndrome como del impostor, entre comillas, constante por no poder estar al día con todo, pero como una oportunidad, la verdad, creo que los equipos de tecnología tenemos que ver esto como algo súper interesante. Antes, pues se hablaba de tecnología, la gente que éramos pues un poquito más frikis, hablábamos de sistemas, pero es que ahora la IA está, o sea, todos los CEOs de todas las empresas quieren saber más de IA. Quizá no de toda tecnología, pero al final las conexiones son mucho más visibles de lo que parece. Creo que para mí, pues, el entorno es bastante incertidumbre, o sea, hacer predicciones a 1, 3, 5 años es impresionante ver los últimos avances de cómo ha avanzado la parte de, pues, el vídeo, que creo que es lo que más hincapié se ha hecho últimamente, la parte del programming, como ahora mismo, pues, hay herramientas que te hacen una página web, por lo menos el prototipo, bastante rápido, y creo que lo veo un poco como con la sensación de estar viviendo un momento histórico. No sé en qué velocidad, los plazos son muy interesantes porque cada vez se avanza más rápido. Creo que a corto o medio plazo el futuro es súper prometedor, a largo pues ya nos preocuparemos porque a saber hasta dónde puede seguir avanzando esto, pero creo que es una oportunidad magnífica. Es cierto que nosotros que estamos más en ese machine learning más numérico, más tradicional, todavía esa revolución no le ha afectado mucho. Es cierto que ya se ha probado arquitecturas para hacer forecast que utilizan un poco pues esa nueva visión que tienen los LLMs de cómo funcionan así a gran escala. Todavía no se están consiguiendo muy buenos resultados, pero bueno, no deja de ser un complemento. Es decir, te ayuda a explicar los algoritmos, a diseñar autopilot, perdón, copilot, a diseñar agentes. Entonces, para nosotros es una oportunidad tremenda. O sea, aquí creo que es difícil porque creo que está siendo una de las primeras épocas en la historia de la humanidad que la tecnología está avanzando mucho más rápido que los casos de uso, pero creo que la sensación de que está pasando algo grande creo que es común en la industria. No sé cómo lo ves tú, Johnny. totalmente. O sea, es como contabas, es como que a veces se siente abrumador tanta información, o sea, cuando te estás poniendo como al corriente de un tema en particular, aparece otro tema y es como que anula casi el anterior. O sea, es como que si bien todo se termina complementando, pero a veces en tu contexto vos decías, uy, qué lindo, quiero empezar a utilizar inteligencia artificial. Y en algún momento decías, bueno, está tal cosa que puedo utilizar y después aparece otra y dice, ah, no, esto era justo lo que necesitaba en vez de otra. Entonces, lo que hiciste tal vez ya no te sirve. O sea, o el conocimiento, todo eso siempre te va a servir, ¿no? Pero, digamos, técnicamente, capaz el código que vos hiciste, lo tenés que ir rehaciendo, acomodando, porque las cosas van cambiando y te van dando otras herramientas que tal vez se acomodan más a lo que vos podés utilizar y brindar después a tus clientes. Es, es complicado, o sea, complicado y bueno a la vez, ¿no? Porque bueno porque nos llenamos de herramientas y complicado porque todo el tiempo está cambiando. Entonces hay que prepararse como para el cambio. Sí, sí, totalmente. Y parece que, o sea, hay miedo como, no sabes si lo que estás desarrollando hoy, pues especialmente la gente que se dedica más a la parte de IA, que su core es la inteligencia generativa, pues el día de mañana llega OpenAI o llega Anthropic y saca una nueva release y todo tu trabajo, pues al final ellos tienen mucho más músculo, mucho más presupuesto
cada release que hay nueva se cargan no sé cuántas startups. Entonces creo que Sí, nosotros es importante encontrar tu punto, es decir, oye, no entrar a competir donde no tienes que competir, saber sacar el valor, saber que eso sea el complemento de tu herramienta, pero que no sea el core de solamente pues, competir contra estos monstruos, porque al final es difícil. Creo que estamos en un momento idóneo para experimentar, para desarrollar rápido. Creo que todavía, y me encanta la inteligencia artificial, pero el hype es mayor que el impacto, porque sí que es cierto que yo no he visto que en los últimos 2 o 3 años los productos a escala realmente hayan ofrecido features totalmente diferenciales, imposible de pensar. Sí que el efecto wow, sí que las pruebas de concepto son increíbles, pero superar esas capas de abstracción y aportar valor real es un proceso y llevará tiempo, pero sí que las cosas que cada vez se ven, o sea, yo hablaba, no sé, hace un par de años, me acuerdo de una conversación que digo, bueno, quizá en 10, 15 años las películas pues se construirán de manera dinámica o con inteligencia artificial y ahora ves los vídeos que es capaz de generar y raro me parece que ya pues en pocos añitos, un par, ya no haya películas completas, claro. entonces es difícil. O sea, al final la incertidumbre es que nadie sabe lo que va a pasar, hay que estar atentos y aprender rápido. Claro. Y como todo, este momento a veces incluso es propicio para nuevos negocios, ¿no? O sea, eso es lo bueno. O sea, el que sabe ver, tal vez hasta incluso encuentra un negocio dentro de toda esta incertidumbre, todo esto nuevo. Así que bueno. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, ¿y qué recomendarías a un manager, ¿no? En general, un VP o un CTO que quiere empezar con datos? O sea, ¿cómo le dirías y qué recomendarías para que entre en este mundo y después le sea útil, como decíamos recién? O sea, al final tiene que ser útil, ¿no? O sea, tiene que ser un entregable al cliente que sea útil y le sirva. Al final creo que el recorrido es muy personal y puedo aportar mi visión de lo que creo que tiene que tener una persona, un VP de data, pero al final cada uno lo tiene que, eso igual que yo tampoco creo en los dogmas, al final pues todos los consejos o todas las recomendaciones tienen que analizarse desde ese contexto del que hablábamos, Johnny, y ver cuáles tienen más sentido. Para mí, yo creo que siempre que se quiere utilizar los datos, pues lo primero es tener datos, o sea, creo que al final pues es muy sencillo intentar ir al caso de uso súper espectacular, pero no hay que olvidarse de que tener unos datos buenos, un buen data lake, ya sea la arquitectura de datos que utilices, es súper indispensable. Creo que eso es lo básico. Luego, y hay que invertir en ello. Después, como hablábamos, la parte de la cultura. O sea, y la parte de la cultura no es solamente pues desarrollar algoritmos, es dar formaciones al hablar en el mismo lenguaje, entender la parte de negocio, saber dónde puedes aportar el valor, saber dónde está la aguja. Y viniendo un poco de esto, también creo que la orientación de un equipo de datos es intentar sacar productos rentables para la compañía, intentar medir el ROI. O sea, aquí volvemos a hablar de las métricas, que creo que al final es donde desenfoca nuestra conversación, pero porque es muy, muy importante. O sea, Totalmente. al final, si tú logras demostrar que el éxito, y si hablas en dinero, porque al final el lenguaje del business es el dinero, es mucho más sencillo que hablar en otras métricas. Si tú demuestras que tu algoritmo, por ejemplo, pues yo antes estaba trabajando en Iberia, si tú demuestras que tu proyecto va a generar un valor o tu producto a la compañía mayor que el coste de desarrollo, al final ya tienes una parte ganada. Y no solo tú como persona, como VP de Data o CDO, sino hacer que la gente como que entienda ese componente y que cuando tengan que hacer un desarrollo o priorizar, no siempre vas a estar tú delante, que ellos sepan ver el valor y ver qué tienen que hacer, que eso me parece también importante. Y bueno, luego también la parte también eso, como hablábamos antes, ver el equilibrio. También es cierto que a veces hay que utilizar quick wins, a veces hay que tener un poco de olfato, de ver qué equipo analíticamente está más desarrollado para saber por dónde tienes que empezar. Al final, no solamente es algo puro analítico, también tienes que tú como persona de data entender cuál es el mejor camino para llegar. Y muchas veces pues nos empeñamos nosotros y creo que eso es parte del fracaso, que tú vendas a tu libro y que tengas tu libro. Al final creo que lo importante es eso, que vayas aprendiendo, iterando rápido, entendiendo dónde está tu valor y si algo crees que era súper cierto y no te puedes casar con esa idea y tienes que saber dónde está, pues eso, reconocer que no estaba ahí el valor y que el valor está en otra parte y no pasa nada. Claro, totalmente, ¿no? O sea, claramente si hubiese una receta que aplicaría en todos los conceptos, o sea, estaría en X
publicada y todo el mundo la estaría haciendo. Pero no es así, lamentablemente. Uno tiene que agarrar guías y tratar de acomodarlas en el contexto, en la empresa cómo va, a veces no va y hay que utilizar otra receta, otra guía, digamos, que ayude, pero nunca hay una sola receta para todo. O sea, yo creo un poco en axiomas, en principios, en básicos, en, oye, tú firmas de, oye, pues yo como data driven, pues quiero estar orientado a generar valor de negocio, quiero que los datos tengan más impacto que las opiniones, quiero, pues, tú puedes definir esos básicos y a partir de esos básicos definir tus recetas. Es importante, obviamente, tener 4 o 5 conceptos muy claros porque dices, oye, yo como equipo de data, ¿qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? Y es súper importante diseñar un plan a corto, medio, largo plazo, por dónde tengo que ir. Pero obviamente el camino te lo van a definir las necesidades y más en donde estamos, que mañana sale un producto nuevo que cambia tu industria y tienes que dejar el teclado a medias, coger y adaptarlo. Entonces, un poco creo que es importante y también no solamente intentar cambiarlo de abajo, sino intentar moverlo de arriba. Creo que muchas veces la parte directiva de las empresas y por eso creo que el rol que más responsabilidad tiene o más senior dentro de una compañía de CDO o VP of Data a veces es muy incomprendido porque tienes que unir dos mundos y muchas veces te fijas en tener un equipo, pero también es importante hacia arriba pues hacer un poco de challenge, cómo se está utilizando el dato en las decisiones, cómo puedes ayudar a no solamente a quedarte en proyectos, sino a nivel estratégico. Entonces, conectar esos dos mundos que al final están tan alejados de el programador, el ordenador en su casa y la persona, el CEO de la compañía, pues creo que ahí también se puede aportar valor y creo que también es rol del VP o el CDO en este Muy caso. bien, muy bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya estamos llegando al final, así que contanos un poco si querés sobre tu empresa, dónde estás trabajando, en qué proyecto estás y dónde te puede contactar alguien si te quiere contactar, capaz le gustó lo que decías y quiere escribirte o charlar un poco. Genial, Johnny. Pues bueno, por explicar un poco que he metido pildoritas en la conversación. Trabajo en Bionex, somos una startup ya scale-up de origen español, que estamos basados, bueno, tenemos oficinas por diferentes partes de España y lo que hacemos es, pues, somos un RMS, como se conoce, que es un Revenue Management System, que básicamente nuestra función es ayudar a los hoteles a pues todo el tema del pricing, todo el tema de la distribución, hacer predicciones de demanda, inteligencia de competidores, es todo eso soportado un poco por la inteligencia artificial, con un producto orientado al usuario para que se pueda interactuar y nuestros dos objetivos son hacer la vida más sencilla al Revenue Manager, que pues tradicionalmente había que hacer muchas automatizaciones, muchas tareas manuales que ahora mismo podemos automatizar y luego también pues la parte de intentar que el hotel pues gestione mejor el revenue, que al final en los hoteles la parte del pricing es algo fundamental porque es una industria muy con un inventario perecedero, muy curiosa en ese aspecto y es una industria que el usuario puede aceptar precios distintos en distintas épocas del año, que en otras industrias suena utópico. Nosotros lo que hacemos es capturar datos internos del propio hotel, pues lo que viene a ser las reservas, capturamos también información de competidores y tenemos también alguna fuente adicional de información para complementar y lo que hacemos es marcar pues el proceso de, oye, pues primero entender el dato, que ya vamos aquí, que es lo más importante, analizar la inteligencia de los competidores, al final es una industria donde la competencia es extrema, casi nadie busca un hotel en concreto, todo el mundo busca pues una plaza, una relación calidad-precio, pero es flexible. Luego hacemos modelos de demanda que obviamente como VP de data tengo que vender, pero creo que es uno de los más complejos a nivel de industria. El otro día lo he calculado y calcula el número y lanzamos billones de predicciones al día porque tenemos muchos hoteles, modelos a un año, muchísimas habitaciones distintas, entonces es un modelo súper complejo. Luego este forecast, que para nosotros es una de las claves, lo que hacemos es dar precios distintos en función del diferente segmento o el canal diferente de cada uno de nuestros clientes. Pues hoy un precio para Booking, un precio para el canal directo, para tour operador, para agencias. Entonces es un poco el core de nuestro producto. Que aquí aprovecho que por supuesto que expandirse por Latinoamérica lo estamos haciendo, pero si alguien quiere saber más del producto, me puede contactar a mí, a cualquiera de mis compañeros de Bionex. Súper encantados de explicarlo más en detalle. Y si alguien quiere un partner en este mundo de la inteligencia artificial que le ayude a maximizar ese revenue, ese ROI del que estamos hablando, nosotros encantados. Pero no sé si es nuestro producto core, un RMS. Clarísimo. Y la verdad que te entretenés con todos esos datos que tenés que andar moviendo. Tenés Mucho, Johnny, para mucho, rato. mucho.
Sí, sí, totalmente. Es súper entretenido y encima ves como todas las etapas del proceso, desde modelos hasta intentar cambiar la realidad y, no, y encima tienes que evaluarlo porque encima tienes que demostrar que esos algoritmos están bien, que están generando. Entonces, el reto es mayúsculo, pero la verdad que es muy, muy divertido porque es algo que ves en el día a día, es algo que tú cuando te vas de viaje, pues ya, yo ya miro no sé cuántos hoteles porque no me lo puedo sacar de la cabeza. Entonces, es algo que es muy interesante. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias y seguro vamos a estar en contacto y bueno, que nos estamos viendo. Genial, Johnny. Pues muchas gracias por la oportunidad y nada, que tengas una buena tarde. Una buena tarde. Chao, chao.